Qué bendición el poder esta mañana acercarnos a la presencia del Señor como iglesia y cantar de Él, de su carácter, de quién Él es y del Evangelio a favor nuestro. Quiero invitarles a que me acompañen en sus Biblias, si por favor son tan amables, en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, los versículos 1 al 9. Y en esta mañana nosotros vamos a continuar con nuestra serie del ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo según Lucas. Lucas capítulo 13 es la porción que nos corresponde en esta mañana para compartirla. Quiero invitarles a que leamos este texto de la palabra, si son tan amables y pueden ponerse de pie. Vamos a leer solamente estos 9 versículos. Dice así la palabra del Señor. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Señor, te damos gracias en esta mañana porque hemos cantado el Evangelio. Hemos cantado del Dios del Evangelio y hemos cantado de su obra redentora a favor nuestro. Te hemos adorado de diferentes maneras y hemos escuchado testimonios de la evidente obra de tu gracia para salvación a favor de nuestras hermanas Lisbeth y Catherine. Y por ellas te pedimos tu bendición para sus vidas, que ellas puedan caminar como tú esperas también de cada uno de nosotros, siguiendo las pisadas de Cristo, nuestro amado Salvador. Señor, queremos ahora que tu palabra, que tu Espíritu que inspiró tu palabra, la aplique a nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Cristo y que tú traigas salvación si a ti te complace. En Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, son muy amables. El 15 de abril de 1912, el mundo quedó conmocionado con el hundimiento del RMS Titanic o del barco Titanic. Se decía que este barco era insumergible y muchos de sus pasajeros viajaban con una confianza totalmente absoluta en la ingeniería humana, pensando que estaban en el lugar más seguro del planeta. Sin embargo, en una noche tranquila y sin previo aviso, un iceberg reveló la fragilidad de esa seguridad. Lo trágico no fue solo el accidente, sino que muchos no estaban preparados para la realidad de que su vida podía terminar en cuestión de muy corto tiempo, pocas horas. A menudo, nosotros vivimos con esa misma ilusión de seguridad. Al escuchar noticias sobre tragedias o enfermedades, tendemos a pensar
En nuestras mentes y nuestro corazón tendemos a pensar que mientras no nos pase a nosotros, es porque estamos haciendo las cosas bien, o porque somos mejores que aquellos que sufrieron esas calamidades. En el pasaje que veremos hoy, Jesús utiliza las noticias de su tiempo para destruir esa falsa confianza. Él nos enseña algo muy importante, que la vida es frágil para todos y que la peor tragedia no es un naufragio o un accidente, sino presentarse ante el juez eterno sin haber resuelto el problema, el mayor problema del hombre, el pecado delante de Dios. Y hoy veremos que la única seguridad real se encuentra en una respuesta humilde ante Dios. El pasaje de hoy, o que hoy veremos, a través de este pasaje, veremos que todos los hombres, y esta es la idea que queremos traer a la luz de este pasaje, todos los hombres, absolutamente todos los hombres, requieren del arrepentimiento para ser librados de perecer. Como hemos dicho anteriormente, estamos en una sección del Evangelio de Lucas que comenzó en el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 27. Se extiende hacia ese capítulo en que podemos ver a Jesús encaminándose a Jerusalén. Y al llegar al capítulo 13, en los versos del 1 al 9 que acabamos de leer, es notable el énfasis que hace Lucas acerca de la justicia de Dios en lo que tiene que ver con el importantísimo tema del arrepentimiento para salvación que predicaba Jesús durante todo su ministerio terrenal. Y estas palabras de Jesús dadas en esta ocasión, como dice el texto al comienzo en el versículo 1, es un tema sumamente importante en la enseñanza del Evangelio que el Evangelio de Jesús fue proclamado. Y que toda persona necesita escuchar, considerar y atender. Pero, pregunta, ¿qué ocasión era esta que Lucas menciona en este texto? Bueno, Lucas conecta lo que narró en los versos anteriores con este relato. Lo conecta con el relato que veremos hoy. Recordemos que Jesús había traído un fuerte mensaje, un mensaje difícil a una multitud. En el capítulo 12, hemos estado en el pasado escuchando sermones acerca del capítulo 12, terminando con unas muy fuertes palabras en los versículos 58 y 59. ¿Qué palabras eran? De ponerse a cuentas con su adversario mientras va de camino a encontrarse con el magistrado. No sea que el adversario con el magistrado te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel de donde no podrías salir hasta que no pagara el último centavo. Estas fueron palabras muy fuertes. Así que a la luz de este pasaje en el que Lucas registra la enseñanza de Jesús sobre el arrepentimiento, nosotros queremos ver hoy tres componentes esenciales del arrepentimiento en el plan de salvación. El primero de ellos, el primer componente, primero, el reconocimiento del pecado. Segundo, la respuesta en arrepentimiento por el pecado. Y tercero, el rendir frutos de arrepentimiento. Y es por eso que hemos titulado este sermón las 3 R's del arrepentimiento. Por si acaso eso te puede servir para acordarte. ¿De qué se predicó? De las 3 R's del arrepentimiento. Vamos a ver entonces el primer componente con nuestra primer R del arrepentimiento. En primer lugar, reconoce tu problema. Reconoce tu problema. Reconoce en humildad, en otras palabras,
también tu problema de pecado como el de toda persona, como el de todos. ¿Y qué es lo que queremos ver aquí, mis hermanos y amigos? Lo que queremos ver es que el reconocimiento del pecado es el primer paso en el camino hacia el arrepentimiento. La narración de Lucas comienza diciéndonos que unos hombres vinieron a Jesús contándoles o contándole un suceso que ocurrió recientemente acerca de algo que le ocurrió a unos galileos en manos de Poncio Pilato, el gobernador. Lucas dice, en el versículo 1, en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Aunque Lucas no lo presenta de esta forma, probablemente tal parece que vinieron estos y le hicieron una pregunta a Jesús acerca de algo que solo aparece en este evangelio y de lo que no tenemos más evidencias, más información acerca de estas acciones cometidas por el gobernador Poncio Pilato, quien masacró a unos judíos junto en el tiempo que ofrecían los sacrificios, con la sangre que ellos estaban ofreciendo de sus sacrificios, los masacró en el templo. Porque probablemente pudiera ser que se trataba de judíos celotes que estaban conspirando contra Roma. Así que probablemente Pilato, muy acostumbrado a las brutalidades y fuertes ofensas contra los judíos, habiéndole seguramente seguido los pasos hacia Jerusalén, los encontró en el templo justo en el momento en que ellos ofrecían los sacrificios de animales y allí los masacró. Algo tan repulsivo y blasfemo que definitivamente había causado mucho rechazo entre los judíos. Eso era algo intolerante para los judíos. Así que Jesús, cuando escucha esto, hace algo y responde a su pregunta con otra pregunta. Mira conmigo lo que dice el verso 2. Él les respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Sabemos, mis hermanos y amigos, que Jesús conocía el corazón de todos los hombres y los pensamientos de ellos, de estos que se acercaron a él. Y con frecuencia respondía a muchos que vinieron con dobles intenciones de probarle y de perjudicarle en algo. Sin embargo, justamente por lo que conocía de sus pensamientos en su carácter de Dios omnisciente, Jesús pasa del plano político a donde ellos tal vez lo querían llevar y se va a otro plano completamente superior. Y Él les dice, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? La respuesta de Jesús, les digo que no. Y aquí es importante que entendamos algo, y me refiero a la forma de pensar de los judíos. Y es esto. Los judíos tenían la idea de que las calamidades o las desgracias que le sucedían a las personas eran por ser personas malas. Que los que tenían un estilo de vida pecador y malvado, Dios permitía o traía sobre ellos juicios terribles, tratando su inmoralidad con más severidad que el resto de las personas. Yo creo que muchas veces nos parecemos mucho a los judíos. Cuando a alguien le sucede una desgracia, enseguida pensamos, eso probablemente le pasó por tal cosa. ¿Tú recuerdas las palabras de Elifaz a Job en Job capítulo 4, versículos 7 al 9? No lo vamos a buscar ahora por causa del tiempo, pero esta era la idea de lo que Elifaz le decía a Job. Era como decirle a Job, mira Job, revísate. Porque esa desgracia que te está pasando sobre tu familia, sobre tus propiedades y tu salud, tienen que estar pasando por un juicio de Dios sobre ti. Si hemos leído el libro de Job, nosotros hemos leído de esa
esas palabras de Elifaz. No tengan amigos como Elifaz, por favor. Otro ejemplo de este pensamiento lo vemos en los mismos discípulos. Eran judíos. En las palabras de Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, sobre el hombre que era ciego de nacimiento. Oigan, los judíos, los discípulos como buenos judíos le dicen: Rabí, una pregunta. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Así que el pensamiento de los judíos era este, o de los discípulos era este: esta ceguera de nacimiento tiene que haber sido fruto del pecado de su padre y su madre. Su papá y su mamá pecaron, por eso él nació ciego. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 3, Jesús le respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por eso Jesús confronta a estos judíos que vinieron a él con esta idea, porque de alguna forma en sus mentes estaba el pensamiento que ellos no eran tan malos como esos galileos que Pilato masacró en el templo. Y es por eso que Jesús les responde: les digo, ¿ustedes saben qué? Les digo que no. Esa no es la razón. Pero mira esto, Jesús les hace otra pregunta, añadiendo otro evento que había ocurrido, del cual tampoco nosotros tenemos mucha información. Lucas no nos dice más nada, ni ninguno de los otros evangelistas nos dice esto. Mira conmigo, versículo 4. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Les digo que no. Según historiadores, esta torre era parte de una construcción que protegía un acueducto hecho por el célebre personaje Poncio Pilato en el conocido estanque de Siloé, y al parecer, por un problema de construcción, se vino abajo y mató por accidente a 18 personas. Para que veamos que no solamente hay vicios de construcción ahora, en ese tiempo también. El primer evento con Pilato acerca de la masacre que ocurrió con los galileos en el templo fue una desgracia intencional. Y esta otra desgracia que acaba de narrar Jesús fue una desgracia accidental. ¿Y qué era lo que le estaba queriendo decir Jesús? ¿Qué es lo que les dice Jesús? Ustedes están pensando también que esta calamidad o desgracia vino sobre esta gente porque tenían una deuda de pecado con Dios y por eso Él los mató. La respuesta otra vez que nosotros escuchamos ahorita, a una y a la otra les digo que no. No se trata de eso. Definitivamente no. Pero no solamente esto. Era como si Jesús les estuviera diciendo a ellos: ustedes deben saber una cosa. Absolutamente nadie está a salvo en este mundo. Por un lado, el hecho de que no te han sucedido desgracias semejantes a las de otros, eso no quiere decir que algún día no te sucederá. Pero por otro lado, todos los hombres tienen un problema delante de Dios que resolver. Eso era ahí era donde Jesús quería llegar. Los hombres, todos, tienen que resolver un problema. ¿Cuál es? El pecado delante de Dios. Lo cual era el punto principal, y ellos, como todos los hombres, debían reconocer esto como el primer paso de arrepentimiento. Por eso les dice, miren conmigo, versículo 3, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿Se dan cuenta? Todos perecerán igualmente. Cuando tú lees las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12, tú te puedes dar cuenta de la magnitud del problema de la humanidad. Como alguien comentaba sobre este pasaje, permítanme leer este pasaje intercalando estos pensamientos. Romanos capítulo 3, versículo 11 y 12. Pablo dice:
No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? El entendimiento está afectado. Nuestro entendimiento está afectado. No hay quien busque a Dios. Los deseos también están afectados. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, dice Pablo. No hay quien haga lo bueno. El comportamiento también está afectado. No hay ni siquiera uno, absolutamente. El problema del pecado nos afectó a todos y aún los creyentes, aunque hemos sido perdonados y estamos siendo transformados, aún luchamos en nuestro interior con un entendimiento que está afectado, con los deseos afectados y el comportamiento, nuestras acciones también afectadas. Mis hermanos, la idea de Jesús no era negar que existiera una relación entre las situaciones catastróficas y la maldad del ser humano, porque a fin de cuentas, las aflicciones al final vienen como consecuencia ¿de qué? De lo que pasó en Génesis 3. A partir de ahí. Y todos los hombres nacen pecadores en medio de un mundo que está maldito por el pecado. Este mundo está maldito por el pecado. Y todos los hombres nacen pecadores en medio de ese mundo que acabo de describir. Hay consecuencias naturales que como juicios de Dios vienen por causa de ciertos pecados y sobre ciertas personas o grupos de personas que cometen ciertos pecados, como el caso de la violencia, asesinatos, promiscuidad sexual, robo, mentiras. Todos esos pecados tienen consecuencias naturales, ¿no es así? Recordamos como lo dice en Colosenses 2:6, y es justamente a eso apunta Pablo, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Aunque esto es cierto, la realidad es que no necesariamente es así. En toda la Biblia, ninguno de nosotros va a encontrar en toda la Biblia que las desgracias o las calamidades son siempre el juicio de Dios sobre las personas malas y que a los que no les suceden esas desgracias es por la bondad de ellos. No, no es así. Mis hermanos y amigos, vivimos ciertamente en un mundo peligroso. Vivimos en un mundo que es peligroso. Tanto cristianos como no cristianos son asesinados. Cristianos y no cristianos mueren en accidentes, en terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es así? Nosotros recordamos los miles de personas muertas en los ataques terroristas contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos. Recordamos los miles que murieron en el terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero del 2010, ¿te acuerdas? Y así también en estos días recordamos la lamentable tragedia ocurrida hace un año en la discoteca Jet Set el 8 de abril del 2025, donde 235 personas perdieron la vida trágicamente en un instante. De nuevo, mis hermanos y amigos, tragedias intencionales ocurren a cualquiera y desgracias accidentales también le ocurren a cualquiera. Vivimos en un mundo peligroso. Por eso Jesús, en su respuesta a los que vinieron a Él la lleva a otro nivel. Y es a una tragedia mayor que vendrá no en esta dimensión. Hay un juicio establecido por Dios para todos los hombres por sus pecados, y a eso era lo que Jesús estaba apuntando en su respuesta a estos galileos. En otras palabras, escuchen hombres, no piensen que ustedes no serán juzgados. Ese juicio viene. Este es un mensaje fuerte. Esa calamidad viene sobre todos. De esa calamidad nadie puede escapar a menos que reconozca su pecado y se arrepientan y vengan a Cristo y crean en Cristo.
Así que como lo dijo Warren Wiersbe, la pregunta no es ¿por qué murieron aquellos? Sino ¿qué derecho tienes para seguir con vida? Ninguno de nosotros está libre de pecado, así que es mejor que nos preparemos, dice Warren Wiersbe. Le pregunté a un amigo cuál era la tasa de mortalidad en su ciudad y me contestó, bueno, 1 a cada 1. Luego añadió, se muere gente que nunca antes había estado muerta. Esa es la verdad. Entonces, ante esta calamidad que ciertísimamente vendrá sobre todos, más tarde o más temprano, la advertencia de Jesús es que el hombre debe estar preparado. Debe estar preparado. Cuando el apóstol Pablo comienza su carta a los romanos, mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 18. Escucha, este es un versículo muy conocido. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este texto? El Dios justo ha visto la injusticia de los hombres por medio de su pecado, violando su ley santa y justa. Y por el hecho de que Él no toma por inocente al que es culpable, su ira vendrá sobre él. Sean los moralistas judíos, ¿se acuerdan? Los moralistas judíos, en su arrogancia por ser descendientes de Abraham, como también los gentiles, que hay moralistas también. Y es por eso que en el capítulo 2, Pablo expande su argumento en contra del moralista religioso, ya sea judío o sea gentil. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, verso 1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del justo juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Se dan cuenta? El pastor MacArthur comenta, si alguien tiene conocimiento suficiente para juzgar a otros, se condena a sí mismo porque muestra que tiene el conocimiento para evaluar su propia condición. Y en buen dominicano, si tú tienes el tupé, el valor de juzgar a otros, tú estás reconociendo de alguna manera tu propia condición. Tú te estás evaluando y te estás comparando. Mis hermanos y amigos, la advertencia de Jesús a estos que vinieron a Él, como para cualquier persona que escucha, hoy su advertencia es, reconoce tu pecado y ven en arrepentimiento y fe al Evangelio de la gracia, porque hay un juicio futuro que es la peor calamidad, tragedia o desgracia que le puede ocurrir a cualquier persona. Escucha las palabras de Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en el trono, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Versículo 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Mi amigo, para el cristiano, como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria a Dios por eso. Porque el futuro de la iglesia, el futuro del creyente es glorioso. Glorioso. Pero para el que aún no reconoce su pecado y se arrepiente, sufrirá por la eternidad, pagando por su propio pecado en el infierno. Y Dios quiere librarte de eso. Él quiere librarte de eso. Por eso, si el día de hoy tú estás aquí
escuchando estas palabras y aún todavía tú no has reconocido tu pecado delante de la justicia y santidad de Dios, esta es una muy buena oportunidad para que tú empieces reconociendo tu pecado delante de Dios y cómo tú puedes ser librado de la condenación en el infierno. Ya hemos visto la primera R. Reconoce tu problema. La primera R del arrepentimiento. Pero en segundo lugar, la segunda R del arrepentimiento es responde en arrepentimiento. Responde en arrepentimiento. Las palabras de Jesús a estas personas que vinieron a Él, como dijimos, tal vez haciéndole una pregunta sobre lo ocurrido a los galileos en manos del gobernador romano déspota Poncio Pilato, cuando él los masacró mientras ofrecían los sacrificios en el templo, fueron palabras muy enfáticas. No solamente para que ellos reconocieran sus propios pecados delante de Dios, sino también para que ellos respondieran en arrepentimiento por sus pecados. Está muy conectado ahí. Y nota el énfasis de Jesús en la necesidad del arrepentimiento. Primero, en el versículo 2, cuando les lleva a ellos a analizar sobre la condición de los galileos que ellos pensaban que eran más pecadores, y luego les dice en el versículo 3, les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Luego, después de que Jesús mismo en el versículo 4 les da otro ejemplo de lo que sufrieron ese terrible accidente cuando la torre de Siloé le cayó encima, Él repite lo mismo. Les digo en el versículo 5, les digo que no, ellos no son más deudores que los demás hombres, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Se repite otra vez. Mis hermanos y amigos, el Señor Jesús durante su ministerio, en su predicación, siempre incluyó el arrepentimiento en su mensaje. Siempre. ¿Tú recuerdas? En Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas 5:32, dice Lucas también: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero escucha esto, no solamente el mensaje de Jesús contenía el mensaje del arrepentimiento. En la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles y de la iglesia también esto era una parte muy importante. ¿Te acuerdas del discurso del sermón del apóstol Pedro en Hechos 2:38? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 dice: el Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Con qué se come eso, pastor? A mí me gustaría que ustedes me permitan compartirle un análisis, una nota teológica del pastor R.C. Sproul. Dice R.C. Sproul: en la Escritura el arrepentimiento significa experimentar un cambio en la mente de uno. Este cambio de mente no es solo un mero cambio de opiniones de poca importancia, sino un cambio completo en la dirección de la vida de la persona. Implica un cambio radical de darle la espalda al pecado y dirigirse ¿a quién? A Cristo. La contrición, dice el pastor Sproul, la contrición es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino, implica un profundo remordimiento por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa abierta y completamente su pecado sin tratar de justificarlo. Este reconocimiento de pecado va acompañado de una disposición de hacer restitución siempre que sea posible y de una resolución de alejarse del pecado. Este es el espíritu del arrepentimiento que mostró David en el Salmo 51. ¿Se acuerdan de las palabras de David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Mis hermanos y amigos, ¿por qué el énfasis de Jesús en el arrepentimiento entonces? ¿Por qué razón esto es tan importante tanto para aquellos que vinieron a Jesús como también para cualquier persona hoy, para ti, para mí que me escuchas hoy? Debemos decir que en primer lugar es un reconocimiento de su condición de pecador delante de Dios, como ya acabamos de ver. Y en segundo lugar, porque el hombre es responsable de responder ante un Dios que concede en su misericordia y gracia soberana el arrepentimiento verdadero al pecador. Mira conmigo 2 Timoteo capítulo 2 verso 25. Escucha lo que le dice Pablo a Timoteo. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos y amigos, sin esta gracia soberana, todo esfuerzo que el hombre haga para cambiar es inútil. Y esto es humillante al orgullo humano. ¿Por qué? Porque el hombre muerto en sus delitos y pecados no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Nada. Y tampoco desea venir a Dios el hombre. Pero hay una gracia. Hay una gracia, escúchame bien, si tú estás aquí en esta mañana y no has conocido a Cristo, hay una gracia en la humillación que lleva a la salvación del pecador por medio del arrepentimiento cuando las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio de salvación es predicado como esta mañana, de modo que si hay alguien que escucha, tiene la oportunidad de responder y decir, Señor, miserable de mí, pecador, yo me arrepiento. Entiendo que merezco tu ira y que Cristo tomó mi lugar. Mis hermanos y amigos, lo que Dios persigue en ti y en mí no es que seamos una mejor persona, es que seamos otra persona. De eso se está lleno el infierno. Mejores personas. Así que volviendo a nuestro texto, Jesús apunta directo al corazón del problema de estos hombres y les dice, deben abrazar el arrepentimiento, si no perecerán de la misma manera. Y nosotros sabemos lo que ocurrió. Varios de estos que se acercaron a Jesús con esta pregunta, varios de ellos, pudiera ser que todos murieron cuando el general Tito, el general romano Tito, destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Le llegó la calamidad. La mayoría de nosotros hemos sido testigos de las noticias sobre la guerra de Estados Unidos, de Israel e Irán. ¿Y cuál ha sido la expectativa de muchos? Es que la guerra se detenga por medio de las negociaciones diplomáticas y la economía sea preservada, pero que también muchas vidas sean preservadas en el conflicto. Siempre que se pueda apelar al mensaje de la diplomacia, hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, muchos levantan su voz sobre el tema de la inseguridad y de la delincuencia, y hay que hacerlo. Muchos también levantan la voz para que el gobierno sea cuidadoso, dando los mensajes acerca de los desastres naturales que pudieran ocurrir, como las inundaciones que pudieron ocurrir recientemente, que ocurrieron recientemente, y muchos fueron afectados. Y hay que apelar a esos mensajes oportunos. Pero ante la realidad de que la muerte llegará en cualquier momento y nos tocará a todos, la iglesia tiene el mejor y más poderoso mensaje que dar, el mensaje del evangelio, llamando al arrepentimiento para que todos se preparen, para enfrentar la peor tragedia que advierte Jesús, la condenación en el infierno. Como yo mencioné antes, vivimos en un mundo realmente peligroso y existen muchas maneras en que nosotros
podríamos morir. Y la idea no es ahora que tú vayas a Google y googlees de qué manera tú pudieras morir. La idea no es que tú le preguntes a la IA, ¿cómo yo puedo morir? Porque si no, tú nunca podrás salir a la calle. Ni siquiera en tu casa tú puedes estar seguro. Te das un tropezón y te caíste y te diste un golpe en la cabeza y ahí llegaste. Esa no es la idea. La verdad es que jamás podemos estar completamente seguros. El asunto es que tú entiendas a lo que Jesús dice y te prepares arrepintiéndote de tus pecados y creyendo al Evangelio, porque la realidad es que la muerte se está encaminando a ti y a mí. Pastor, pero ese mensaje hoy, pastor. Esa es la verdad. Pero hasta ahora hemos escuchado las palabras confrontadoras de Jesús. Y tal vez tú te preguntarás, pero pastor, ¿acaso no hay algunas palabras más compasivas de Jesús y de misericordia y de gracia y de paciencia de Dios a los hombres? Yo quiero decirte que sí, las hay. Las hay. Ya hemos visto la primera R del arrepentimiento. Reconoce tu problema. Y segundo, responde en arrepentimiento. Pero en tercer lugar y finalmente, rinde frutos. Asegúrate de rendir frutos de arrepentimiento como debe ocurrir con todos. Se trata de frutos que hagan evidente que verdaderamente tú te has arrepentido. Mira conmigo el versículo 6. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cave alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Después de esas primeras palabras confrontadoras, Jesús decide explicar lo que Él le ha dicho acerca del arrepentimiento con una parábola, lo cual es un patrón. Cada vez que Jesús traía alguna enseñanza, Él traía una parábola para ilustrar, para que ellos pudieran entender. Y esta es una parábola, escucha bien, sobre la paciencia y la bondad de Dios. Esta es la historia de un hombre que había plantado una higuera en su viña y como dueño de la higuera fue a buscar fruto en ella, pero ¡tarán!, no encontró fruto en ella. De modo que según el versículo 7 dijo el viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El espacio de la tierra que en Israel era muy escaso, el buen espacio de tierra era muy escaso. ¿Por qué está ocupando un lugar esa higuera que no da fruto? Córtala. Y es interesante como sigue diciendo la parábola. ¿Te acuerdas de la respuesta del El viñador le respondió, Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cave alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Si no, entonces ahí, si tú quieres, córtala. Déjame decirle algo. En la Escritura, en la Biblia, tanto la higuera como la viña eran ilustraciones de Israel, de la nación de Israel. Mira estos textos en Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha vi a sus padres, pero fueron a Baal peor, a los ídolos, y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Oseas 9:10. O Jeremías 8:13, ciertamente los destruiré, declara el Señor. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará, lo que les he dado les será quitado. Justamente, estos textos apuntan al hecho de que como en el pasado Dios tuvo paciencia para con su pueblo, pero esa paciencia de Dios se agotó. Y eventualmente trajo juicio sobre la nación por tener un corazón no arrepentido de sus pecados en idolatría. Así que Jesús está trayendo estas palabras como
como una aplicación tanto a la nación de Israel como a estos hombres, y escucha bien, a cada persona sobre la tierra. Lo que Jesús les está diciendo es esto: se les está acabando el tiempo a Israel para dar fruto, pero también se le está acabando el tiempo a toda persona. Dios había plantado a Israel y Él esperaba que Israel diera fruto. ¿Cuál era el fruto que debía dar Israel? Ellos debían arrepentirse de sus pecados, ellos debían amar a Dios, creer en su mensaje y ser representante de Dios al mundo. Pero Israel no estaba respondiendo a su mensaje. Israel no estaba amando a Dios, estaba amando más a sus pecados que a Dios. Israel no estaba cumpliendo con la misión de dar a conocer al Dios Redentor al mundo. En la parábola, el viñador bien pudiera representar a Cristo en su intercesión constante para con los perdidos. Pero también puede representar, escúchame bien, la paciencia y la gracia extrema de Dios el Padre, siendo muy paciente, dispuesto a esperar un año más. Un año más. Pero como mencioné antes, Dios cortó a Israel. En el año 70 después de Cristo, los romanos arrasaron con Jerusalén por una rebelión. Destruyeron el templo y murieron miles en cuestión de horas. Miles. La paciencia de Dios tiene límites. Esta parábola de Jesús también nos recuerda las palabras de Juan el Bautista, su mensaje. En Lucas capítulo 3, versículos 8 y 9, ¿tú te acuerdas? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuál fue el llamado de Juan el Bautista a Israel? Escúchame bien, no se cubran o se excusen en que son ustedes descendientes de Abraham. No escuchen o no se escuden o no escuchen los sermones de que son linaje de Abraham. No se escuden en eso, porque Dios tiene toda potestad y autoridad para levantar a un pueblo para sí, que le ame aún de la forma que ustedes menos esperan. Más bien escuchen, el hacha está lista para cortar los árboles. El hacha está lista. Si no dan frutos, mis amigos, yo no sé, de verdad, yo no sé cuánto trato Dios ha tenido contigo, abonando tu tierra, abonando tu vida con el Evangelio. ¿Cuánta exposición al Evangelio tú has recibido? Pero yo quiero que tú sepas algo. Dios es un Dios de paciencia, de misericordia y de gracia infinita. Y Él te está invitando con los brazos abiertos a responder en arrepentimiento y fe, pero recuerda también que la paciencia de Dios tiene un límite. Cada persona que aún no se ha arrepentido de sus pecados está viviendo tiempo prestado. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Este es el llamado del Señor. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Conecta estas palabras con las del apóstol Pedro que yo mencioné ahorita. El Señor no retarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza.
sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El pastor MacArthur dijo, el arrepentimiento es difícil y la fe es costosa, pero es la única esperanza. Arrepiéntete mientras puedas. Este es el mensaje de la gracia de Dios. De igual modo, mis hermanos, de igual manera, ¿qué nos dice esta parábola a nosotros como iglesia? Nosotros tenemos un nivel de compromiso con nuestro Dios de dar fruto, mucho fruto. Nosotros hemos sido plantados por Cristo. Recuerda las palabras de Cristo en Juan capítulo 15, verso 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Yo creo que es una muy buena oportunidad para también hacernos un autoexamen como iglesia. Un pastor llamado Scott Hubbard mencionó lo siguiente, ya estoy cerrando con esta parte. Somos plantas que crecen por la lluvia de la adoración no enfocada en nosotros mismos, sino por el sol de la alabanza dirigida a Cristo. No obstante, aún las plantas bien regadas que reciben abundante luz del sol necesitan tener cuidado de los espinos. Del mismo modo, el autoexamen no nos hace crecer por sí mismo, pero podría limpiar la tierra para el crecimiento y evitar que nuestras plantas terminen asfixiadas. Y aquí algunas pautas para un autoexamen espiritual. Dice el pastor Scott, primero, planifica examinarte a ti mismo. Examina tu vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Examina tus amistades. Examina tu forma de criar a tus hijos. Examina tu relación con el dinero. Número 2, deja que la palabra de Dios te guíe a lo largo del camino. Trata como tu mejor guía la palabra de Dios, esa palabra dada para nuestra reprensión y corrección, la única palabra que puede discernir el corazón. Número 3, inquiere a tu alma y confiesa tus pecados. Y esto es lo que él dice. Mientras meditamos sobre un pasaje, puede resultarnos útil hacernos algunas preguntas como las siguientes. Y él toma esto del pastor Tim Keller, estas preguntas. Pregunta, ¿estoy viviendo a la luz de esto que estoy leyendo? ¿Qué diferencia hace esto en mi vida? Si creyera y me aferrara a esto, ¿cómo cambiarían las cosas? Cuando me olvido de esto, ¿cómo afecta a mí y a todas mis relaciones? Dice él, si estas preguntas revelan pecados que hemos tolerado, hábitos que hemos de abandonar, concesiones sutiles que han ido creciendo con el tiempo, bien, eso significa que nuestro autoexamen está dando frutos. Finalmente, número 4, olvídate de ti mismo. El fin del autoexamen no es estar consciente de ti mismo, sino estar consciente de Cristo. Concluyendo, mis hermanos y amigos, al igual que aquellos pasajeros en el Titanic, muchos hoy viven bajo la ilusión que el tiempo es infinito o que su propia bondad es un bote salvavidas suficiente. Pero la advertencia de Jesús en Lucas 13 es clara. No importa si somos víctimas de una tragedia intencional o de un accidente inesperado. La realidad es que nadie está a salvo en este mundo y todos enfrentaremos la eternidad. Hoy hemos navegado a través de las 3 R del arrepentimiento. Reconoce el problema del pecado, responde en arrepentimiento y rendir frutos de arrepentimiento. Vamos a orar.